En el año 2008 más o menos, nos trasladamos hacia este lugar e iniciamos el proyecto de construcción. Todo esto que usted ve fue un proceso de varios años donde fuimos desarrollando en la medida que Dios iba dando provisión para los recursos. Iniciamos la construcción, el desarrollo, la decoración del proyecto de Dios para esta iglesia. Y yo creo mire, estoy casi que seguro que antes de tirar los cimientos de este lugar, Dios puso en mi corazón el diseño de esta tarima, así como usted la ve hoy, así como está ahí. No fue fácil. Yo no sé si alguno de ustedes ha tenido curiosidad de subir a esa tarima. Nosotros le decimos que es el lugar santísimo, pero ahí hay algo especial. Yo no sé si uno puede decir en la iglesia evangélica una energía bien. No, mejor no. Entonces, ¿cómo dice uno? Unción, ¿verdad? Hay una unción. Mira, te digo, no fue fácil. Varios arquitectos les entregaba yo más o menos la idea de ese proyecto y me cobraban una buena cantidad de dinero. Nosotros no lo teníamos. Estábamos durante el proceso subiendo esas vigas, esas cerchas hubo que subirla con una grúa. Eso fue algo espectacular. Y el carpintero que nos hizo, que terminó el techo, le conté, yo estaba muy triste, él había ya diseñado las puertas, ya estaba terminando, y le conté que estaba muy triste porque no había podido encontrar quien me desarrollara la tarima. Él llegó y me miró y me dijo como buen paisa, me dijo: pastor, hágame el muñeco que yo se lo desarrollo. Y yo no le creía a Pedrito. Yo decía, no, pero él no va. Cuando yo le entregué el diseño, él llegó y me dijo: pastor, délo por hecho. Me hizo el pedido y empezó a levantar toda esa tarima, y cuando ya se construyó, cuando ya terminamos, la iglesia de esa época estaba maravillada por el diseño, la parte acústica, porque eso tiene elementos acústicos, tiene cantidad de elementos importantes. Y la iglesia en esa época estaba muy contenta. Pero te cuento que no faltó el que se molestó y se fue. ¿Sabe por qué? Porque esa persona decía, se fue porque decía: ustedes son un templo católico más. Porque ¿cómo puede ser posible que en una iglesia evangélica tengan una cruz? No les falta sino las esculturas de yeso. Me di cuenta entonces que no es fácil, ni siquiera para un cristiano maduro, contemplar el misterio de la cruz de Cristo. El amor de Dios expresado en el dolor inmenso del Hijo, atravesando sus manos y sus pies por clavos como un vulgar delincuente. La mente humana se revela porque no alcanza a dimensionar, no alcanza a comprender la necesidad de tanto dolor, de tanto sacrificio para mostrar algo tan maravilloso como el amor de Dios. Hoy por hoy, parecemos asistir a la desaparición progresiva del símbolo de la cruz. Desaparece sobre todo del corazón del creyente, del corazón de los hombres y de las mujeres, a quienes les molesta entender el porqué de un hombre clavado en una cruz. Eso creo que no nos debe extrañar, pues ya desde el inicio del cristianismo el apóstol Pablo hablaba acerca de falsos hermanos que querían abolir la cruz. La carta a los Filipenses dice: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. El Señor Jesucristo, sabiendo el rechazo que iba a producir la predicación de la cruz, comenzó a manifestarle a sus discípulos que Él, el Señor Jesucristo, debía ir a Jerusalén y sufrir mucho y ser matado, pero también resucitar conforme a los profetas al tercer día.
Recuerda que el apóstol Pedro tomó aparte al Señor Jesús y se puso a reprenderle. Pero Pedro ignoraba el poder de Cristo y no tenía fe en la resurrección. Por eso quiso apartarlo del camino de ir a Jerusalén que lo llevaba a la cruz. Pero el Señor Jesucristo le enseñó, escúchame, el Señor Jesucristo le enseñó a Pedro que el que se opone a la cruz se pone del lado de Satanás. Voy a repetírtelo. Quien se opone a la cruz se pone del lado de Satanás. Satanás odia la cruz. ¿Sabe por qué? Porque Jesucristo, humilde y obediente, lo venció en esa cruz, humillándose a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz. Y así transformó la cruz, no en esclavitud, no en maldición, la transformó en victoria. Por eso Dios lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es por sobre todo nombre. La palabra de Dios nos exhorta al evangelio de la cruz. El evangelio que el apóstol Pablo predica y que nosotros debemos llevar cada día en nuestras mentes y en nuestros corazones. Busque por favor en su Biblia la primera carta a los Corintios capítulo 1. La primera carta a los Corintios está entre Génesis y Apocalipsis. Primera carta a los Corintios, capítulo 1. ¿Ya la tenemos todos? ¿Cuántos me dicen amén? Como estamos en diciembre, voy a ser misericordioso con usted y puede quedarse sentadito. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, y vamos a leer a partir del verso 17. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Verso 20, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Verso 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Verso 24, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Que Dios bendiga su palabra y que hoy nuestros pensamientos vayan todos cautivos a la obediencia a Cristo. Y la iglesia dice conmigo, amén y amén. Mi hermano, mire, algunas personas, muchas personas, aún detrás de los púlpitos, nos preguntan sutilmente para confundirnos, ¿adorarías tú al cuchillo con el que mataron a tu padre? Por supuesto que no. Es un no rotundo, porque no fue la cruz. No fue la cruz la que mató a Jesús. Fue nuestra miserableza, fue nuestra iniquidad, fueron nuestros pecados. La palabra de Dios dice en el libro de Isaías, en el capítulo 53, verso 5, dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros sanados. ¿Cómo puede ser posible la cruz, un signo maldito, si nos cura, si nos sana y nos devuelve la paz? Mi amado,
Yo quiero que usted sepa hoy que la historia del Señor Jesucristo no termina en la muerte. Cuando recordamos la cruz de Cristo, nuestra fe y nuestra esperanza se centran en el Dios poderoso, en el Señor Jesucristo resucitado. Por eso, para el apóstol Pablo, la cruz era motivo de gloria. La carta a los Gálatas en el capítulo 6, verso 14, él dice claramente: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado, a mí y yo al mundo. Hermano, reducir la crucifixión de Cristo a un acto meramente legalista por el que él pagaba por los pecados de toda la humanidad, no es no entender verdaderamente la cruz. Hay algo más profundo, hay algo más excelso dentro de la cruz que la satisfacción expiatoria de los pecados del mundo. Hay un ejemplo de vida, hay un ejemplo de muerte que a la vez lleva a la eternidad, que lleva a la vida verdadera, tuya y mía. Mi amado, desde que el Señor Jesucristo nació, el destino de Él estaba marcado por la cruz. Todo lo que el Señor Jesucristo hizo durante su ministerio estaba marcado por la llegada de su hora, la hora de la cruz. Hermano, la pasión de Cristo no comenzó en el huerto de Getsemaní. La pasión de Cristo comenzó mucho antes. Empezó cuando se dio cuenta que las multitudes iban más detrás de las señales y los milagros que a escuchar el mensaje de salvación, el mensaje de vida eterna. También sufrió el Señor Jesucristo cuando vio que sus más queridos seguidores, sus más queridos apóstoles, discutían entre ellos sobre quién de ellos iba a ser el más importante en el reino de los cielos. Parece que nadie entendiera bien su mensaje. La cruz fue la última y gran lección del Señor Jesucristo. El creador del universo clavado en una cruz, desangrándose hasta la muerte. El Señor Jesucristo se quedó prácticamente solo, sin más compañía que la de su madre, del discípulo amado y de unas pocas mujeres. Y en medio de esa soledad en la que el Señor Jesucristo estaba, Él clamaba al Padre: perdónalos porque no saben lo que hacen. Clamaba en la cruz, en la agonía de la muerte, para que Dios perdonara a los que le habían colocado en esa cruz. Él clamó al Padre en medio de su soledad para cumplir esa voluntad divina por la que ahora tú y yo podemos ser salvos con salvación eterna. El Señor Jesucristo nos dio un ejemplo a seguir. Él nos dijo que tomáramos nuestras propias cruces y le siguiéramos. No hay victoria sobre la muerte sin el paso previo de la cruz. Hermano, no piense que el ser cristiano te lleva a caminar por las nubes. En la eternidad sí. El ser cristiano te lleva a que se haga realidad en tu vida lo que el Señor Jesucristo dijo, que aquel que no tomara su cruz y le siguiera no era digno de él. El Señor Jesús nunca dijo, y en la palabra de Dios nunca ha dicho, que dicha libertad y esa salvación estuviera libre de espinas, ni que el camino del cristiano fuera caminando entre algodones. Hermano, tenemos que caminar en las circunstancias, en las dificultades, pero tú y yo no estamos solos. Él va siempre a nuestro lado. Hermano, voy a decirle algo. Yo no sé la dificultad por la que usted esté pasando. Yo no sé qué circunstancia está atravesando usted en su vida, de salud, la economía, falta de empleo, discusiones, ¿cómo se dice? Roto o rompido.
digamos rompido para que no se nos olvide hoy 18 de diciembre. Una relación se ha roto con su familia, con su esposo, con su esposa. El Señor está contigo. Si el peso de esa cruz se nos hace insoportable, Él la cargará con gusto por ti. Cuando nuestras manos y nuestros pies sean atravesados por los clavos de las circunstancias, de los problemas y de la renuncia al pecado, Él estará allí para consolarnos y para fortalecernos. Esa es la promesa de Dios para todo aquel que en Él cree. Hermano, entonces, ¿qué podemos entender acerca de la cruz? Voy a decirle algunos elementos. Entendemos a través de la cruz que Él nos enseña quiénes somos. Escúchame, la cruz con sus dos maderos nos enseña quiénes somos y cuál es nuestra dignidad. Hermano, el madero horizontal nos muestra el sentido de nuestro caminar al que Cristo se ha unido, haciéndose igual a nosotros en todo, excepto en el pecado. Hermano, tú y yo, escúchame lo que te estoy diciendo. Tú y yo, ahora, por lo que le voy a decir, no vaya a salir a endeudarse. Tú y yo somos coherederos con Cristo Jesús. De lo que da Carlos dijo ahora, Él es el dueño del oro y la plata. Somos coherederos con Cristo Jesús. Somos hijos de un mismo Padre en el Espíritu. El madero que soportó los brazos abiertos del Señor Jesús nos enseña a amar a nuestros hermanos como a nosotros mismos. Hermano, ¿por qué cree usted que el Señor Jesucristo fue crucificado así y no así? Porque el madero horizontal nos habla del trato con nuestros semejantes. Nos enseña a perdonar, como lo dijimos el domingo anterior, ¿verdad? Nos enseña a perdonar, nos enseña a caminar en paz. Y el madero vertical nos enseña cuál es nuestro destino eterno. Hermano, nosotros, y yo no sé si usted lo cree conmigo, pero yo no soy ciudadano de esta tierra. Yo soy ciudadano de la eternidad. No somos moradores de esta tierra, somos moradores de la eternidad. Caminamos juntos hacia la vida eterna con Cristo Jesús. Todos, absolutamente todos, tenemos un mismo origen. El Dios Trino que nos ha creado por su amor y por su misericordia. Y tú y yo tenemos un destino común, el cielo, la vida eterna con Cristo Jesús. ¡Qué maravilla!, ¿verdad? La cruz nos está enseñando cuál es esa realidad, cuál es nuestra identidad. Entonces, lo primero que aprendemos de la cruz nos enseña quiénes somos. Número 2, nos recuerda el amor de Dios. Usted se acuerda de pronto por allá en sus lecturas, a propósito, los que siguieron conmigo el estudio de la Biblia, terminamos el 13 de diciembre, ¿verdad? A partir del 1 de enero vamos a iniciar la lectura de la Biblia de las Américas y la vamos a leer en 6 meses. ¿Qué quiere decir eso? Que los que quieran conmigo leer la palabra de Dios, vamos a leer 8 capítulos diarios. Amén. ¿Quiénes me siguen? Ya le tomaron la foto. ¡Wow! ¡Qué desafío! Es un desafío. 8 capítulos diarios, no tiene que leerlos de una vez. Puede leer la mitad en la mañana, la mitad en la noche, y si el Señor lo despierta a las 3 de la mañana, lee otros 8. Porque tenemos que entender el sentido de la Biblia. El Evangelio de Juan, en el capítulo 3, verso 16, él recuerda que nos dice, porque de tal manera ha amado Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y cómo? ¿Y cómo? ¿Cómo lo entregó? ¿No fue en la cruz? La muestra de ese amor tan grande de Dios hacia la humanidad no fue en la cruz. Es
es el recuerdo, la cruz es el recuerdo de todo el amor del Padre hacia nosotros y del amor mayor del Señor Jesucristo, quien dio su vida por ti y por mí, por todo aquel que en Él cree. Hermano, el demonio odia la cruz porque nos recuerda el amor infinito del Señor Jesucristo. La carta a los Gálatas en el capítulo 2, verso 20, Él nos dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Allí el apóstol Pablo nos está recordando que tú y yo estamos juntamente con Cristo crucificados. Número 3, entendemos que la cruz es signo de nuestra reconciliación. La cruz es signo de reconciliación con Dios, con nosotros mismos, con nuestros semejantes y con toda la creación, en medio de un mundo marcado por la ruptura, la corrupción y la falta de comunión. Entendemos que la cruz es el señal del cristiano. Cristo tiene muchos falsos seguidores que lo buscan solamente por los señales y los milagros. Pero el Señor Jesús no se deja engañar. Por eso Él advirtió: el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Hermano, a través de la cruz entendemos las marcas de la cruz, las marcas del ministerio, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero es poder de Dios para los que se salvan. Hermano, eso es lo que dice el verso 18. Por eso el Señor Jesús resucitado no borró de su cuerpo las llagas. Él necesitaba esa evidencia. Él mostraba las llagas como señal de su victoria. Hermano, yo quiero decirle algo, y se lo voy a decir en el nombre del Señor Jesucristo. Mira, no es lo que tú memorices de la Biblia, no es de lo que tú sepas de Biblia lo que te hace sabio. Son las evidencias de la cruz por la causa de Cristo. Son las marcas del ministerio. Hermano, un pastor que no exhiba las marcas del ministerio no huele a oveja. No huele a oveja. Está por allá apartado porque no se untó, no se ensució, no vivió las circunstancias, no vivió el menosprecio, no vivió la ingratitud, no vivió la deslealtad, no vivió la murmuración. Las marcas de la cruz es lo que evidencia el ministerio de un líder. Usted se acuerda de Tomás. ¿Cuántos se acuerdan de Tomás? Por allá en el Evangelio de Juan. ¿Se acuerda de Tomás? En el Evangelio de Juan, ¿se acuerda? Recuerda que Tomás, el incrédulo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Pero cuando regresó, él llegó y le dijo: mire parcero, voy a decirle lo siguiente. Yo soy muy racionalista. Yo estudié en la Universidad Libre de Pereira. Y allá me enseñaron a no tragar entero ni a comer cuento. Si yo no meto mis dedos en el hueco donde el soldado le abrió el costado, no voy a creer. El Señor Jesucristo, ¿qué hizo? Le dijo: no, ¿cómo se le ocurre? Él desnudó su torso, exhibió sus manos y le dijo: ven. Y cuando Tomás vio las cicatrices, cayó de rodillas y le dijo: Señor, tú eres mi Dios. El problema de Tomás no estaba en dudar. El problema del creyente no es dudar. El problema del creyente es dudar y quedarse ahí. Tomás dudó, pero se levantó y fue a predicar las llagas de Cristo. Y fue a predicar las cicatrices de Cristo. Él no se quedó ahí esperando. Él se fue a predicar
a Cristo. Hermano, el apóstol Pablo resume el evangelio como la predicación de la cruz. Así, mientras los judíos piden milagros y los griegos buscan sabiduría, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Es escándalo para los judíos porque para ellos era un símbolo maldito. Necedad para los gentiles porque para ellos era una señal de fracaso. Mas para los llamados, el Señor Jesucristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Mi amado, un hombre llamado Charles Stanley, en una predicación de la cruz, él dijo lo siguiente, lo voy a citar literalmente. El propósito fundamental de la venida de Jesús fue morir por los pecados de la humanidad. De haberse él quedado en esa tumba, todo el mundo tendría que pagar su deuda. Pero el Señor Jesús venció la tumba, lo que significa entonces que sus seguidores pueden hacer lo mismo. Quienes creemos en Él somos librados del castigo de la muerte eterna e invitados a pasar la eternidad con Dios. Hermano, ¿qué está usted haciendo con el mensaje maravilloso del amor de Dios? Se lo está guardando. La comisión que Dios dijo a través del Señor Jesucristo es ir a hacer discípulos. Y esa comisión tiene que ser parte integral de la vida de todo creyente. Debemos dar a conocer a Jesús, tú y yo, en todos los lugares, en todo rincón, en todo pueblo y nación. Debemos celebrar día a día la resurrección del Señor Jesucristo. Usted se podrá preguntar, ¿y por qué el pastor está predicando de la cruz y es el nacimiento? Porque es que para mí no nace hoy, para mí no nace este mes, para mí nació desde la eternidad, por la eternidad y para la eternidad. Y en diciembre generalmente se nos olvida la cruz. En diciembre nos acordamos del regalo, nos acordamos de comprar conciencia. En diciembre queremos satisfacer los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida y nos olvidamos de la cruz. El Señor Jesús no toma vacaciones en diciembre. El Señor Jesús está siempre atento a tu necesidad. Dios no toma vacaciones. Él está atento a tu necesidad. Él está contigo todos los días de su vida. El mes de diciembre es de los meses más complicados en la humanidad. ¿Sabe por qué? Porque nos olvidamos de la cruz. Y yo quería hoy recordarle el mensaje de la cruz. Quería recordarle que en el tiempo de descanso, en el tiempo de meditación, usted no olvide quién fue a la cruz por usted, para el perdón de sus pecados. Voy a pedirle que cierre sus ojos por un momento. Ahí donde usted está, dígale: Señor, ¿he olvidado el mensaje de la cruz o siempre lo he tenido pendiente? Siempre lo he tenido en mi mente y en mi corazón. Yo quiero pedirte hoy, Señor Dios y Padre, que no permitas que olvide el mensaje de la cruz. Que no permitas por ninguna razón que olvide que tú mostraste tu amor para conmigo cuando diste a tu amado Hijo Jesús para que Él fuera a la cruz por mí, en mi lugar. Y hoy entiendo, Señor, que la cruz no está llena. Hoy entiendo que la cruz está vacía, porque predicamos al resucitado. Y la cruz como símbolo de victoria en nuestras vidas. Por eso no me avergüenzo de llevar la cruz. Por eso no me avergüenzo de predicar el evangelio. Por eso no me avergüenzo de decir que soy cristiano, que soy evangélico. Por eso no me avergüenzo de llevar las buenas nuevas
a toda criatura, en todo tiempo y en todo momento. Señor, que cualquier circunstancia en nuestras vidas sea la oportunidad para llevar a Cristo. Caterine nos compartía ahorita que ella no desaprovechó el momento de hablar de los milagros de Dios con médicos, racionalistas, humanistas, enfermeras. Pero tu palabra dice que la palabra de Dios no vuelve vacía. Nosotros llevemos el evangelio, que tú te ocupas que ella regrese. Señor, hoy te pedimos que no olvidemos el mensaje de la cruz. Hoy te pedimos, Señor, que perdones nuestra negligencia en predicar tu palabra. Hoy te pedimos, Señor, perdón, porque a veces nosotros somos causantes de que otros no lleven el evangelio. Padre mío, yo te pido perdón por el egoísmo de la iglesia, por la soberbia de la iglesia. Hoy te pido perdón, Señor, porque hemos sido negligentes en llevar el evangelio. Padre mío, hoy esta iglesia se humilla ante ti y te reconoce como nuestro único Señor, como nuestro suficiente Salvador. Que tú nos has libertado de la muerte eterna por la muerte tuya en la cruz. Que tú venciste a Satanás con humildad, con sujeción. La cruz es el símbolo de victoria del creyente.